La Sexta ha publicado y lleva toda la semana haciéndolo durante esta semana una exclusiva a nivel mundial, no es otra sino la lista Falciani. Presuntos defraudadores, muchos de los cuales podrían haber ocultado cuentas en Suiza y haber recibido ayuda del HSBC para evadir dinero. Andrea. Sí, esa lista Falciani que fue a parar en primer lugar al diario Le Monde. Envió tanta información que los franceses recurrieron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington para procesar toda esa información. Una vez descifrada, pues ya estaba lista para distribuirla por medios de comunicación de todo el mundo. Ahí aparece la CBS americana, la BBC británica, la televisión pública alemana y aquí en España El Confidencial y esta casa, La Sexta. Los periodistas de ambos medios han diseccionado una lista con los nombres de 2.694 españoles con cuentas en el HSBC por un valor total de 1.769 millones de euros. Mucho dinero sin declarar y nombres como el del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, también el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero y el testaferro de ambos. Entre los tres acumularon más de 20 millones de euros. La Sexta columna nos desveló ayer que uno de los detalles que más llama la atención es que la profesión que los supuestos evasores fiscales ponían en su ficha del HSBC se repetía demasiado. Era el concepto ama de casa. Así lo contaba nuestro compañero Joaquín Castellón. Como amas de casa, un traficante de armas. Como ama de casa también, un traficante de drogas. Todos bajo ese genérico de housewife, que no sé si es que la banca suiza lo quiere usar para no tener que rellenar más huecos. Es un código interno del banco, pero desde luego que llama mucho la atención. Bueno, Emilio Botín, un hijo de Puyol, un expresidente del Barça, un exsenador socialista, deportistas y hasta una congregación de monjas catalanas están en esa lista Falciani. El único que ha reconocido que tenía dinero sin declarar en Suiza y que ya pagó por ello es el exmagistrado del Supremo, Ramón López Vilas. El banco ha enviado a todos los medios de comunicación un comunicado, aquí lo tienen, en el que reconoce que son responsables de los fallos de cumplimiento y control del pasado. Bueno, esta noche tenemos un experto en la prevención del blanqueo de capitales, Juan Carlos Galindo. Buenas noches, bienvenido. Un auténtico placer tenerte aquí. Un experto en lo que está ocurriendo con la lista Falciani. Juan Carlos, ¿va a actuar la justicia española contra los defraudadores? No todos lo son. De los 2.700 españoles también hay muchos miles de personas vinculadas con empresas y particulares españoles, aunque no sean de esta nacionalidad, pero contra los que sí que parece que son defraudadores, ¿va a actuar la justicia española? Debería de hacerlo y por lo menos así lo ha anunciado el ministro Montoro. Yo creo que hay suficientes indicios, ya aunque sean del año 2009, y por supuesto tenemos que advertir que ya no queda un céntimo en esas cuentas corrientes. Ya el propio HSBC, cuando Falciani dio el agua, como se dice en estos casos, ya avisó a sus clientes para que regularizaran de una manera rápida su situación. Pero creo que debemos de hacerlo y creo que ese ha sido realmente el fallo garrafal. Es decir, el gobierno de turno, por no hablar concretamente de ningún partido político, porque no es el caso, sino los gobiernos de turno van a lo cómodo, a lo fácil, a lo sencillo. Y creo que en ese momento, el momento de recibir esa lista, es cuando se debería de haber actuado, como así lo aconsejó desde la propia Inspección Fiscal. Cuando llega la lista Falciani es el gobierno Zapatero y lo que opta es, bueno, echarle una mano, llamar la atención para que se regularice ese dinero. Solo se regulariza el 15%. Después llega Montoro y hace la amnistía fiscal. Pero no se mete mano a personas que pueden ser defraudadores fiscales. Por supuesto. No hay, es decir, falta, y me atrevo a decirlo, valentía. No somos capaces de tomar en serio lo que es para la gente corriente la corrupción y, por supuesto, los paraísos fiscales. Y te voy a decir una cosa, nunca hay mal que por bien no venga. Gracias a la lista Falciani y a Falciani, España sabe que existen los paraísos fiscales. Cuando digo España me refiero a la gente de a pie que nos está escuchando y nos está viendo. Porque parecía que esto de los paraísos fiscales no iba con nosotros. De hecho, aprovecho que estoy aquí, obviamente, con todos los contertulios de partidos políticos de toda ideología, para que tomen fuertemente la bandera de la lucha contra los paraísos fiscales. Sé que es difícil, pero los profesionales llevamos demandando soluciones. Y hay profesionales, asociaciones profesionales, que tienen soluciones desde la Asociación de Inspectores Fiscales pasando por otras muchas. Es difícil, pero desde luego es lo justo, sobre todo para los que pagamos nuestros impuestos. Qué duda cabe. Y tenemos cuentas regularizadas, etcétera, etcétera. Vamos con Francisco Marvenda. Eso es una lista, la mayor parte, de golfos, ¿no? Es decir, a mí me es igual que sean golfos muy elevados o menos elevados, es decir, son golfos.
Es decir, personas que de una forma deleznable, ¿no? Porque yo ya sabes que defiendo la economía capitalista, soy liberal, es decir, quiero que se bajen los impuestos, pero estamos hablando ante fraude, ¿no? Gente que desde posiciones privilegiadas puede hacer unas arquitecturas para poder robar a los españoles, porque fraude es robo. Yo querría ir a palabras que la gente que nos está viendo lo vea claro lo que es robar. Tú estás robando. Es decir, nos parece peor el ladrón que roba ahora en un supermercado, en una gasolinera, pero el ladrón de guante blanco, ¿no?, que coge y defrauda 1 millón de euros. Fíjate qué bien, luego lo vemos en una revista del Corazón y decimos, fíjate qué pedazo de yate, qué presidiendo casa. un banco. Pues igual, ¿sabes? Es decir, hay cada cual que cada palo aguante su vela, ¿no? Y si te pillan, oye, entonces has de explicar, ¿no? Has de dar explicaciones, porque he oído explicaciones pintorescas, ¿no? Es que en el 2013, al cambiar la ley, no, vamos a ver si nos aclaramos. Tener dinero fuera no es ilegal. No, correcto. Es decir, lo digo bien. Correcto, sí. No es ilegal. Yo puedo tener dinero fuera, lo declaro a Hacienda y con mi dinero hago lo que me dé la gana, ¿no? El problema es cuando tú lo tienes de forma ilegal. Y luego otra segunda cosa, hombre, la hipocresía nacional. Es decir, ahora hemos descubierto que efectivamente hay paraísos fiscales. ¡Hombre! ¡Bravo! Sabemos que, oye, los paraísos fiscales, hay países que han vivido, vamos, de una forma espectacular como Suiza. Lo que pasa es que los horteras lo llevaban a Andorra o a Suiza, ¿no? Porque hay fórmulas, tú las conoces, mucho mejores, ¿no?, de defraudar. Por tanto, hay una falta de voluntad política de la izquierda y de la derecha en toda Europa, porque es un problema, y acabo con esto, y ya con eso no hablo más si quieres. Es un problema europeo, problema europeo, no de España. Hay que actuar y decir a Luxemburgo, oiga, mira, además es muy sencillo. Breve, por favor, puedes hablar más, esto, pero, es que luego no me breve. dejarás hablar. Sí, luego le coges a un banco y le dices, mira, ¿sabe usted tiene un banco paraíso fiscal? Le quito la ficha y usted no va a poder operar en Europa. Y ya verás tú cómo se acaban los paraísos. Que esa es otra, a ver si la justicia actúa también contra el HSBC, que bueno faltaría. Nos vamos con Sergio, adelante, de Podemos. Yo no creo que sea un problema de dificultad o de falta de valentía, es un problema de falta de vergüenza. En este país los ricos se han comprado dos partidos políticos que resulta que lo que hacen es amnistiarle fiscalmente. Primero el PSOE en 2010, luego el Partido Popular en 2012. Y esto sigue siendo así. El Partido Popular y el Partido Socialista juntos en la Unión Europea han impedido que se persiga o que se investigue al señor Juncker, que ha sido el presidente de Luxemburgo, un paraíso fiscal reconocido donde se tributaba un 1%. Teniendo esto en cuenta, lo que habría que decir es que lo que hace falta es que haya políticos que tengan vergüenza, y además de vergüenza, evidentemente nosotros traemos valentía con nosotros. Pablo Casado. Políticos que tengan vergüenza como Monedero, que defrauda. Ahora vamos a hablar de Monedero. Lo diré, ¿no? Pero bueno, Monedero vamos un poco más. Yo te dejo de hablar. Un segundo, Pablo, es que luego, por ejemplo, quiero decirte, bien, bueno, pero luego vamos a hablar de Monedero. Dice que los partidos tenemos que tener vergüenza, porque tenga vergüenza Monedero, que tenga vergüenza vamos a hablar de Iglesias. No, claro, es que los que habéis recibido 4 millones de Venezuela, el mismo régimen que está pegando palizas a los opositores sois vosotros. Pero bueno, vamos al tema Falciani. El tema Falciani es una cosa escandalosa. Una cosa escandalosa que cuando era ministra de Economía la señora Salgado decidió, en una decisión política, mandar una carta informativa para que la gente regularizara un total de 260 millones. Lo cual no entro a valorarlo. Nosotros no hubiéramos hecho posiblemente lo mismo. Pero hay que ponerlo en su justa medida. El Partido Popular, con la nueva legislación antifraude fiscal y antievasión fiscal, solo en el pasado año ha recuperado 12.000 millones de euros. 260 frente a 12.000 millones de euros. En toda la legislatura, 35.000 millones de euros. Lo digo por algún partido que dice que hay que dar una renta básica universal recuperando el fraude fiscal, que son 92.000 millones. Pues bueno, en esta legislatura hemos recuperado el tercio de la cantidad con la que vosotros pretendéis dar sueldo a todos los españoles. Pablo, un momento. Sed un poco coherentes, no engañéis a la gente, vamos y a preguntarle a nuestro combatiendo esta experto, lacra como hacemos nosotros. a Juan Carlos. ¿Esta es la forma? Un matiz. Sí. No tenemos que buscar solo la recaudación. Aquí el quid de la cuestión es que el origen de ese dinero, si es lícito o ilícito. Porque probablemente nos encontremos con blanqueo de capitales. Y lo hemos dejado pasar. Eso es lo que no hemos hecho y lo que tenemos que aprender para que no pase. Recaudar es importante, por supuesto, pero también lo es recaudar bien y, sobre todo, no dejar pasar al malo malote que se salga con la suya. Este es un poquito la idea y, sobre todo, prevención. Somos un país que lo dejamos todo en manos de la represión /punitiva. Aquí, hasta que no entra la Guardia Civil, no hacemos nada. Tenemos que prevenir. Nuestra profesión, soy experto en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tiene una ley. No estamos pidiendo que se hagan leyes, ya está, la ley 10/2010. Que se haga más y mejor, más voluntad política. Adelante, Eduardo. Luego vamos con Yolanda.
No, hombre, que Sergio Pascual de elecciones cuando su partido... Yo a Sergio Pascual lo que le deseo es que no le pase como a los anteriores ocupantes de esa silla, al que no le han pillado en una corruptela le han pillado en una mangancia, y al que no le han pillado en una mangancia le han pillado en una chorizada. Entonces yo espero que no te pase, o le han pillado dándole dinero a Venezuela a Gogó. En fin, te deseo lo mismo, Inda. Te deseo lo mismo. Te deseo que no te ocurra lo mismo y que sigas aquí muchas semanas, porque eso será síntoma de que eres una persona honrada y no como los que te han precedido. Por tanto, lecciones vosotros de ética en este tema podéis dar las justas. Aquí el asunto se trata de que la Unión Europea de una puñetera vez acabe con los paraísos fiscales. Es que, como siempre dice Carmona, con mucho tino, España linda al norte con un paraíso fiscal y al sur con otro paraíso fiscal. Es que tenemos Gibraltar, Andorra, Luxemburgo, Liechtenstein, Suiza, Malta, San Marino, Jersey. Es que Europa está plagada de paraísos fiscales. La Unión Europea se tiene que poner las pilas para que los golfos dejen de defraudar, para que los golfos dejen de blanquear. Es que en esta lista no solo había defraudadores, había también traficantes de droga, traficantes de armas, gentuza de la peor especie. Terroristas. Entonces, terroristas. Es que esto depende de los gobiernos de Europa y cuando ellos quieran acabarán con esto. Si esto continúa será porque ellos lo permiten. Y otra cuestión, el Partido Socialista, el señor Zapatero en el año 2010 le llega a la primera lista Falciani, 659 nombres. ¿Y sabéis qué hacen? ¡Clac! Y entre esos nombres estaba un tal Artur Mas, Barnett, el padre de Artur Mas, que tenía cuentas en el extranjero. Y se fue de rositas el padre de Artur Mas, y ese dinero, ¿sabéis a quién ha ido a parar? A Artur Mas padre, al presidente de la Generalitat. Y los otros 658, ¿sabéis qué pasó con ellos? Que se han ido de rositas, gracias al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, vamos por orden, porque son muchos saludidos. Sergio, después Yolanda, también iremos por aquí. Sí, no me olvido de ninguno. Bueno, yo lo que diría es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están permitiendo que el presidente de un paraíso fiscal como el Luxemburgo sea el presidente de la Comisión Europea ahora, por omisión, por acción, etcétera. O sea, por supuesto no están en contra de los paraísos fiscales. Y además te recordaría, no te he interrumpido, te recordaría, Pablo, que en 2012 tu partido hizo una amnistía fiscal que dejó con un 10% de impuestos exclusivamente a toda la gente que había estado defraudando durante los años anteriores. Y localizó 120.000 millones de euros que estaban fuera de España. 120.000 millones de euros. Si quisierais luchar contra el fraude fiscal, equipararíais el número de inspectores fiscales que hay por habitante a los que tiene la media de la Unión Europea. O sea, somos uno de los países con menos número de inspectores fiscales por habitante. Mira qué sencillo sería eso, aumentar el número de inspectores fiscales. Que se lo digan a Monedero, siempre los inspectores fiscales. Bueno, vamos a ver, Iñaki, este es un tema gravísimo para nuestro país, pero en el que los dos grandes partidos políticos son absolutamente cómplices y de manera particular Pablo está gobernando el Partido Popular, el responsable de lo que está sucediendo. Es cierto que en el 2010 llega esa primera lista y es cierto que no se hace absolutamente nada, pero es cierto que vosotros con las normas todos los días estáis recortando los efectivos de la agencia tributaria. Tenemos 20.000 efectivos menos en la agencia tributaria, que es una cosa brutal, pero lo más grave es que hay una enorme doble vara de medir para el señor Montoro, y es que el señor Montoro dedica el 90% de los efectivos a tramitar las pequeñas irregularidades que son las de los asalariados y asalariadas, las de los pequeños autónomos que los perseguís, que no son capaces de pagar los seguros sociales y los impuestos, y dejáis mientras tanto que los grandes, los del narcotráfico, la prostitución, las armas y demás se vayan por la puerta de fuera. Esa es vuestra política, Pablo. Carmona. Esa es vuestra política. Sí, luego contestará. Bueno, Pablo, yo he tenido muchas alusiones, no sé si contestarlas a todas, porque como siempre el PSOE es el culpable de la desaparición de las ballenas en Alaska, cosa que puede ser. Es posible. Es verdad que España limita al norte con un paraíso fiscal y al sur... A ver, España limita al norte... Gobernabais vosotros, no solamente el PSOE es culpable de la matanza de las ballenas en Alaska, sino que tampoco podemos hablar. España limita al norte con un paraíso fiscal y al sur con otro paraíso fiscal. Se ha hecho un esfuerzo enorme, no en inspectores, a ver si somos más precisos, en número de trabajadores en la agencia tributaria, no de solo inspectores vive el hombre o vive la agencia tributaria. Bueno. Logramos tener 27.000 trabajadores en la agencia tributaria. Francia tiene 128.000. 128.000. Bueno, tres matizaciones al compañero
de Podemos que ha tenido, yo creo que por falta de pericia en estos temas, ¿no? Primero, el PSOE no hizo una amnistía fiscal, entre otras razones porque se levantaba el secreto bancario y no se fuera todos los capitales fuera de este país. Pagaron un 4%. Vamos a ver, que no estoy dando mi opinión, te estoy precisando. Dos, para que tomes nota, para que no lo vuelvas a repetir. Dos, ¿cómo le llamas? Repito, se hizo una amnistía fiscal para que al levantar el secreto bancario no se fuera... Fiscal, ¿no? A ver, no se fuera... Sí se hizo. Si tú, a ver... Vamos a ver, yo creo que la gente lo está entendiendo. Es decir, si tú cuando levantas el secreto bancario no haces una amnistía fiscal, se van todos los capitales fuera de este país. Y teníamos secreto bancario hasta en la época de UCD hasta que llega el PSOE. A ver si nos enteramos. Luego hicisteis una amnistía fiscal, dale, ¿no? Esto es como lo que decía Monedero, el camino. Entonces, yo creo que es entendido. Es decir, dos, vale. El PSOE ha votado en contra de Juncker. Y tres, en tercer lugar. Ha votado en contra de abrir una comisión de investigación de Juncker. Bueno, por favor. El PSOE ha votado por interrumpirme, yo creo que ha quedado claro lo de las amnistías fiscales. Y lo digo con aprecio, para que no lo vuelvas a repetir. Y luego vamos con Juan Carlos después. Y hablando de escándalos fiscales, el único escándalo fiscal que ha ocurrido en un político en este país es de tu partido. Por lo tanto, vamos a ser prudentes, lo cual lamento. Vamos a ser prudentes. Y espero además que se aclare y que sea lo mejor para todo el mundo, pero no nos dé lecciones en ese sentido. Lo importante, y por cierto, en Izquierda Unida, los principales presupuestos de lucha contra el fraude votó a favor del PSOE, esto de diferenciar a unos y otros. ¿Y qué se ha hecho? Se han hecho 700 operaciones policiales, 3.000 detenidos, aflorando 40.000 millones de euros, 25.000 millones de euros de la Hacienda Pública y unos 15.000 millones de euros de Seguridad Social. ¿Qué hay que hacer? Luchar en mayor medida contra el fraude, publicar las listas de aquellos que están defraudando y, desde luego, perseguir, como muy bien dice nuestro compañero ponente, a las luchas. Pero eso sí, siendo Irene Lozano, por cierto, Montoro ha prometido en varias ocasiones la publicación de esa lista de defraudadores. Por cierto, reconozco que el PSOE tiene la culpa de la matanza de la ballena salvaje. Irene Lozano, después quiero... Sí, un momento, Pablo, sí. También quiero que Juan Carlos aclare algo y no hemos escuchado a Javier. Irene. Yo me pido un turno como el de Carmona. Vamos a ver, la realidad es paradójico escuchar al PP y al PSOE hablando de cómo se combate el fraude fiscal. Cuando esta lista llega al gobierno español, efectivamente, el gobierno del PSOE lo que hace, en lugar de mandar a los inspectores o a la Guardia Civil, lo que hace es escribir una cartita a 600 de los 3.000 y pico que iban en la lista y decirles, sean ustedes tan amables de ponerse al día con Hacienda. A ninguno de nosotros nos pasa eso. A nosotros lo que nos mandan directamente es la sanción. Eso es así. Eso no es así. Pero hay algo por lo que el PP también tiene mucho que callar. Es que el ministro Montoro esta misma semana ha dicho que él tenía una lista que era mucho mayor que la lista Falciani, y lo que no ha explicado es, primero, quiénes son esos defraudadores que están en la lista de Montoro y, segundo, por qué no ha actuado contra ellos. Da la impresión de que la lista Falciani es la punta del iceberg. Si Montoro ve el iceberg entero, pues entonces que nos muestre a todos el iceberg entero. Pero hay un asunto que yo creo que es la clave de todo. Cuando hablamos del dinero que defraudadores y delincuentes de toda la haya tienen en Suiza, parece que hablamos, cuando tienen dinero en paraísos fiscales, parece que hablamos de cosas que pasan en Suiza o en Andorra. Y es importante darse cuenta de que hablamos de cosas que pasan en España. Es decir, cada euro que un defraudador se lleva a Suiza es un euro menos que tenemos para pagar pensiones, para pagar desempleo, para hacer colegios y para pagar hospitales públicos. Si solamente la mitad del fraude fiscal que hay en España, que está estimado en 70.000 millones, solamente consiguiéramos aflorar la mitad, por ejemplo, sería el equivalente de lo que gastamos en prestaciones por desempleo. Eso es el fraude fiscal. Una cuestión, por aclarar lo que estaba apuntando Irene Lozano. Cuando cuando llega la lista al gobierno de Zapatero, el gobierno de Zapatero avisa mediante carta a los defraudadores de que se pongan al día. ¿A los demás nos hace eso? No, totalmente inusual. Es decir, es como si... ¿Trato de favor? Es como si yo soy un narcotraficante y la UDEF o la UDICO me manda una cartita diciendo cuidado, que voy a hacer una redada el día 7 a las 10. Ya. O sea, esto hay que dejarlo alto y claro. Porque, a ver, no podemos estar... No es así. Pero, a ver, Antonio, por favor, sí es así. No es así. Sí es así. Bueno, puedo aclararlo porque... Hoy es el día de la por favor, Antonio, un segundo. O sea, que el gobierno de José Rodríguez Zapatero Un segundo, Antonio, por favor. Antonio, yo no hablo de gobiernos, ni de partidos, perdón, yo no hablo de partidos, hablo de gobiernos. Que dimita a toda la agencia tributaria. Antonio, por favor. No, y la culpa no la tiene la agencia tributaria, al contrario. Pero ¿quién manda a la agencia tributaria? El político de turno. A ese es el que hay que meter las pilas. Y tres temas para dejar el tema claro. Primero, España sí puede hacer cosas sin depender de la Unión Europea. Estamos ya cansados de que todo el mundo diga es que Europa dice que no, es que Juncker, es que el otro, ya está bien. Y ustedes, que son representantes de partidos políticos, tienen la opción de hacer cosas.
Y les pido, por favor, que si ustedes, los profesionales, nos ponemos a su disposición. Primero, y sobre todo algo importante, el delito. Irene, no solo fraude fiscal, no solo delito fiscal, hay narcotráfico, hay financiación de grupos terroristas, hay blanqueo de capitales. Por favor, el delito fiscal es casi lo de menos, cuidado, comparado con lo anterior. Es alucinante que hayamos dejado escapar la opción de hacer una investigación al respecto. Totalmente de acuerdo. Vamos con Aroca y después Pablo. Antes se ha definido la conducta o la calificación de esta gente de la lista como golfos. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quién ampara un golfo, cómo lo llamamos? Yo lo llamaría también golfo, con matices, pero vamos a ver si nos aclaramos aquí, sobre todo tú a ver si nos aclaras con los matices. Yo lo que sé es que cuando llega la lista al gobierno en 2010, el 24 de mayo, si no tengo mal apuntado aquí, Hacienda lo que hace es un requerimiento por deberes formales. Exactamente. Un requerimiento por deberes formales, efectivamente. Es decir, le da el agua. En vez de hacer una inspección o una gestión, lo que hace es ponerse a disposición para que estos señores tengan a bien cumplir sin, entre otras cosas, vulnerar el Código Penal, el artículo 305.4. Pero ya le indican que pague. En esa carta digo, usted pague y ya está. O sea, se está torciendo la interpretación del Código Penal del 305.4 y se está torciendo también el procedimiento y los protocolos normales que se llevan en Hacienda en estos casos contra el resto de los ciudadanos. Por eso, entre otros, un sindicato, Gesta, ha interpuesto una querella criminal contra los 3 responsables administrativos. ¿Por qué? Porque se supone, y digo que es presuntamente, atendieron instrucciones políticas y a partir de esas instrucciones políticas ejercieron esto. Termino, 2 datos, solamente 2 datos. Según esa querella de Gesta, podríamos estar en un primer viaje de 6.000 euros. El gobierno está repitiéndonos lo que nos debe Grecia. Y dice cuánto haría con ese dinero. Bueno, yo le pediría al gobierno que me diga qué haría con esos 6.000 millones, por ejemplo, que esta gente nos han quitado del bolsillo. Y segunda cosa, Eduardo, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices de los paraísos fiscales. Absolutamente de acuerdo. La mayoría dependen constitucionalmente de Estados miembros de la Unión. Y te diría una cosa más. ¿Qué pasa con el IBEX 35? Hoy lo ha denunciado Infolibre. No, ¿Qué pasa con el territorio de baja fiscalidad? No es lo mismo. ¿Qué pasa con los intereses del IBEX 35? Que eso no es un paraíso, eso no es un paraíso fiscal por arriba y otro para abajo. Ese paraíso fiscal está en la capital del reino. Bueno, un momento, por favor. Espera, es que antes tenemos que recordar algunos datos y nombres de la lista Falciani que se dieron ayer en Sexta Columna, programa que se emite en esta misma casa los viernes. Y también Sexta Columna logró hablar con la fiscal de la Audiencia Nacional, que decidió que no había que extraditar a Falciani como pedía la justicia suiza. Hagan pasar al reclamado, por favor. Esta fue la primera vez que le vimos en España, con gafas y peluca para ocultar su rostro. Ella fue su mayor apoyo en ese juicio. Había que valorar si la conducta de Falciani era delictiva o perseguible penalmente en España, porque en ese caso deberíamos de entregarle a las autoridades suizas para que allí le enjuiciaran o no. Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional, se opuso a su extradición a Suiza. Que no había cometido un delito, había colaborado en la persecución de delitos muy graves. Luchó porque Falciani se quedara en España y empezara a colaborar con la justicia. Hoy la fiscal vuelve a ver esas imágenes. No se le puede perseguir. Y vuelve a defender el papel de la Audiencia Nacional. La resolución fue muy importante por lo siguiente, porque por primera vez un tribunal calificó no solamente de no criminal la conducta de Falciani, sino correcta. Falciani había hecho lo que tenía que hacer. Ahí lo tienen ustedes. Pablo. Vamos a ver, vamos por partes porque acabamos hablando de las ballenas. Estamos aquí hablando de delitos... Por las partes que queráis, pero brevedad, ¿eh? Bien. Brevedad. El tema de los delitos es una cuestión de código penal. Estamos hablando de delito fiscal. Entonces, delito fiscal, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Prevenir, ¿de acuerdo? ¿En qué medidas? Evasión fiscal,
luego nos criticáis que si en Gibraltar damos mucha caña y que si damos mucha caña y que si vamos... Hay un delito antecedente siempre, al delito fiscal. Bueno, está usando el delito fiscal. Entonces, luego no, es que no podemos hablar solo de delito fiscal. El PP sobreactúa cuando vamos a Andorra a hacer un viaje, que el PP sobreactúa cuando le decimos a Gibraltar que se acabó el tema, o cuando lideramos en Europa la lucha contra la evasión fiscal. Recuerdo, 120.000 millones de euros hemos detectado en bienes o derechos que estaban fuera de España antes de las medidas del Partido Popular. Después, el tema de Falciani. El tema de Falciani, hace 5 años hay un gobierno que es el que tiene que decidir lo que hacer con ello, que fue el Partido Socialista. Nosotros 5 años después no somos responsables. Pero Falciani ahora dice Podemos que lo ficha como asesor. Me parece muy bien para que mejoren su evasión fiscal en el caso de Monedero. Pero sobre todo hay que recordar que Falciani dice que Venezuela tiene 12.000 millones de euros evadidos, con lo que luego os financiáis. Y por último, en la responsabilidad que tiene este gobierno, lo que ha hecho es en 3 años recaudar, y lo repito, 35.000 millones. ¿Cómo? Ampliando las plazas de inspectores. Y aquí lo dicen, mira, lo dicen los inspectores. Los inspectores consideran una barbaridad incrementar su plantilla en 26.000 personas, como dice Podemos. Carmona. Y dicen que las plazas que se han aumentado el año pasado, es decir, 500 personas, son las máximas que pueden asumir para una formación eficaz. Sergio contesta ahora, un momento que hay otras alusiones. Los inspectores, que son los que supuestamente se benefician Pablo, de por nuestras favor, políticas. Antonio Miguel Carmona, Eduardo Inda, y vamos con Sergio. Es un debate que a mí me entretiene la verdad que poco, porque tener que defender que no ha habido connivencia de la ministra Elena Salgado, del secretario de Estado de Hacienda, que han estrechado una alianza con los narcotraficantes vamos, es acojonante. Es decir, si vamos a llegar a esa conclusión, id a los tribunales y denunciarles en los tribunales, Irene. Entonces, ¿eso qué significa? Significa lo siguiente, para que la gente tome... A ver, si a mí no me importa que me interrumpan, lo que me extraña es que solo soy yo el que he interrumpido. Es decir, pero vamos, que no me importa. No pasa nada. Vamos a ver. Y yo sería el primero, además, de llevar a la ministra o al ministro de socialista a los tribunales por su connivencia con el narcotráfico y, repito, la matanza de las ballenas en Alaska. Pero dicho esto, se recibe la lista Falciani, se envía una carta a todos aquellos, porque tú no puedes hacer una inspección en Suiza salvo una comisión rogatoria. Eso es obvio. Eso es tan obvio, pero es que aquí la gente no, aquí los tertulianos no lo tienen tan obvio. No se puede investigar en un país una comisión rogatoria. Exactamente, no se puede investigar en un país extranjero. Por supuesto, pero es que no, parece que no lo tenían tan obvio. Entonces, yo estoy aclarando, todavía no he dado mi opinión, ni la pienso dar. Voy a aclarar. Entonces, la lista Falciani se recibe. El gobierno socialista lo que hace es escribir una carta diciendo, pongan en orden, se abren investigaciones. Que esto no se ha contado aquí, y yo lo cuento. Se recauda por esas investigaciones 260 millones de euros. 260 millones de euros. Y se va a los tribunales, algunas de ellas en los tribunales de justicia. Por lo tanto, esto de que se cogió, se abrió un cajón, se metió la lista, se cerró el cajón, se puso en los tribunales y se hizo competente. Eduardo Inda, tengo que interrumpiros porque no tenemos tiempo. Eduardo Inda y luego Sergio, adelante. Lamento profundamente que el candidato a la alcaldía de Madrid se tome a pitorreo la evasión fiscal. No, la compare, hables para hacer la gracia de la matanza de ballenas en Alaska. Es que es culpable cuando no paguen los impuestos los ciudadanos de Madrid, harás las mismas gracias. No haré las mismas gracias. Antonio, pero una cosa, vamos a ver, hay una noticia de hace unos días que dice: imputados excargos de Hacienda por amnistiar evasores de la lista Falciani. ¿Y quiénes eran esos altos cargos de Hacienda? Del gobierno socialista de Zapatero, que dejaron irse de rositas o casi a 659 golfos, como les ha llamado Marguenda. Y lo que me llama poderosamente la atención es que tú defiendas esa decisión. ¿Yo defiendo la evasión fiscal? ¿Sabes lo que tenía que haber hecho el gobierno de España nada más recibir esa lista de 659 golfos? Abrir automáticamente una inspección. No porque lo diga yo, porque lo dice la ley. Lo dice la ley tributaria. La ley tributaria. ¿Y qué hicieron? Como ha dicho Galindo antes muy bien, les dijeron: señor, le hemos encontrado unas cuentas en Suiza. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Pero por favor, no solamente decirle inspección. Sergio, espera, vas a tener tiempo. Pero esto tiene que ir rápido. No. Si hablamos a la vez no nos enteramos. Si la gente no se entera de esto. Por alusiones. Luego Marguenda. Por alusiones. La acusación de financiación ilegal es muy grave y te recomendaría que te fueras a los tribunales si no quieres que nos vayamos nosotros a los tribunales. Yo no he dicho esa además, palabra, sois un partido que ha hecho pasar, que ha tenido a 3 tesoreros en la cárcel. Un partido en el que la Guardia Civil ha entrado en vuestra sede a buscaros las cuentas. Las nuestras son transparentes y están en internet colgadas. Las puede ver cualquier ciudadano. Y en segundo lugar,
el señor Falciani se viene con nosotros porque no tenemos tratos con los bancos, porque nos financiamos con la ciudadanía, con microcréditos. En este momento estamos financiando la campaña andaluza. Estamos financiando la campaña andaluza. No mientas, Inda. No mientas, Inda. No mientas, ni me interrumpas ni mientas. Eres muy mal educado. Eres muy mal educado. Eres muy mal educado. Banco de Venezuela. No interrumpas, que es muy mala educación. Es verdad, tienes razón. ¿No te han enseñado eso? Por favor, que él no te han enseñado que es de mala educación interrumpir, Inda. Vamos a tener que mandarte a lavarte la boca con jabón. Eso es lo que hacíamos con la gente maleducada. Insisto, Falciani se viene con nosotros. Falciani se viene con nosotros porque no tenemos ningún trato con los bancos. Tenemos nuestros estatutos que no nos vamos a financiar con los bancos y por eso tenemos ahora mismo abierto una campaña de financiación con microcréditos para la campaña andaluza, mientras que vuestros partidos se van a financiar con los bancos y por eso le van a deber favores a los bancos. Francisco Maruenda, luego Yolanda y luego yo no conozco a ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, que estén a favor del fraude fiscal. Vaya por delante. Es decir, yo conozco al presidente Zapatero, he conocido a Aznar, a González, a Rajoy, he conocido a todos los ministros, es mi profesión como periodista, y todos quieren hacerlo. Es decir, si fuera tan fácil de tertulia de televisión, dicho con todo el respeto, chicos, que os fichen a vosotros de ministro de Hacienda, a todos vosotros, pues ya que sabéis tanto más que los inspectores de Hacienda, la lucha contra el fraude fiscal es muy complicado. El origen ilícito de la lista Falciani, origen ilícito, robada. Otra cosa es que yo me parezca muy bien que lo haya hecho, etcétera, hace que no la puedas utilizar en un tribunal. A ver si nos enteramos, es una cosa de primero de derecho. El origen ilícito de una prueba anula el procedimiento. Aquí aquello de quien roba a un ladrón no lo podemos emplear. No, pues hombre, a mí me gustaría, pero claro, es que esto es el Estado de Derecho. Pero bien es cierto, si me permites, sí, que hay un indicio eso es y otra ese cosa. Indicio podemos hacer una investigación de per se, de oficio. Entonces vamos a explicar... Sin utilizar esa prueba. Manda narices que tenga que defender a los socialistas, pero cosas pasan, ¿no? Entonces, ¿qué hace la agencia tributaria socialista? Dice, tengo esta lista, voy a intentar cobrar. Exacto. Claro, y entonces lo que hace es poner en marcha ese procedimiento. Exacto. Porque cualquier otra cosa, a mí, vamos, no a ti, me pillan defraudando, tengo una cuenta en Suiza, no la tengo, para que mis enemigos lo sepan, no tengo ninguna cuenta en Suiza y nunca he tenido una acción de una empresa cotizada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que te cogen la lista y dicen, oiga, tengo los nombres, pague usted, intentan ser eficientes. Y ya acabo con una cosa, este es un problema mundial, es un problema mundial. Venga, Yolanda. Si fuera tan fácil, déjame acá un segundo nada más, si fuera tan fácil, Alemania ya lo hubiera resuelto, o Francia, o Estados Unidos, y no han podido. Puedes minimizar el es que andamos muy justos de tiempo. Pero es que el candidato Yolanda, ocupa el tiempo. Paco, da gusto ver cómo os entendéis perfectamente el Partido Popular y el Partido Socialista en una cuestión tan grave, porque la evidencia es que por la pasiva habéis permitido, no tú, el Partido Popular y el Partido Socialista, han permitido lo que está pasando en este país. Tenemos dos grandes agujeros fiscales. Uno son 80.000 millones de euros del fraude y otros son 40.000 millones de euros que vienen de las bonificaciones fiscales. Y yo le querría decir al señor Carmona, que nos ha citado, hombre, señor Carmona, la política fiscal y tributaria que ha llevado el Partido Socialista en este país, siendo y habiendo superávit, es todo menos responsable. Ha sido muy justa para los de arriba y muy injusta para los de abajo. Recordemos aquello cuando nos decían que bajar impuestos era de izquierdas y mientras tanto hemos conseguido que el IRPF sea solo de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y hablar con ligereza, ¿no?, de no investigar casos gravísimos, delitos gravísimos y poner argucias. Sabemos perfectamente lo que es una comisión rogatoria. Pongámonos a ello, porque estamos hablando de temas gravísimos, de narcotráfico y de prostitución y de armas, de cosas muy severas. Por favor, es decir, vamos a ver, el debate, Eduardo Inda, es absolutamente serio. Yo he estado participando en los congresos de Gesta hace 3 días en el último. Y hablabas de la matanza de ballenas. Lo que digo es que el PSOE ha sido el gobierno que más ha luchado contra la evasión fiscal. A la representante de Izquierda Unida le tengo que decir, es verdad que el sistema fiscal español lo hizo progresivo, hasta cierto punto, el Partido Socialista Obrero Español, incluyendo el IVA en el año 1986 por la obligación del Tratado de Adhesión, incluyendo el impuesto de sucesiones y donaciones, haciéndole progresivo. Y la connivencia de la que habla en relación al Partido Popular la tenéis vosotros con el Partido Popular en Izquierda Unida. En Izquierda Unida en Extremadura, que habéis votado al Partido Popular en este... Yo puedo hablar, sí, pero puedo hablar. En Izquierda Unida... Una última frase. Mire, señor Carmona, Izquierda
Unida ha votado al partido. Izquierda Unida ha votado. A ver, ¿puedo hablar? Hacienda. Cuando tengamos un ministro o ministra de Hacienda, hablaremos y rendiremos cuentas ante la ciudadanía. Venga, una frase, Carmona, me tengo que ir ya, sí o sí. Vamos a ver, una frase. No hay que ponerse nerviosa. No, yo estoy muy tranquila. No, una frase, Carmona. No, el que se pone nervioso soy yo. Yo estoy tranquilo. Carmona, una frase. Izquierda Unida ha apostado por el Partido Popular en Extremadura, que ha sido el único caso. E Izquierda Unida, en la lucha contra el fraude, votó a favor los presupuestos del Partido Socialista. Irene Lozano. Así que menos Irene Lozano. Se está debatiendo, es verdad que lo de los paraísos fiscales es un tema mundial y sobre todo europeo, y hay que tomar muchas más medidas en Europa. Lo que yo creo que inquieta mucho a los ciudadanos es que desde que estalló la crisis en el año 2008 se está diciendo que se van a tomar medidas contra los paraísos fiscales y todo eso avanza muy despacio, el que algunos pasen de la zona negra a la zona gris y estas metáforas, mientras que cuando se trata de aplicar otro tipo de medidas que perjudican claramente a los ciudadanos se avanza muy deprisa, y yo creo que eso es crispante para la mayoría de los ciudadanos. Por eso hay gobiernos, como el gobierno de Cameron en el Reino Unido, que tampoco es, sospechoso de ser bolchevique, que ha tomado medidas como para asegurar, evitar la evasión fiscal de empresas multinacionales que paguen un 25% de sus beneficios en el Reino Unido antes de llevarse esos beneficios a otro país. Que esto no son paraísos fiscales, pero es otra manera de eludir pagar impuestos para los ciudadanos. Vale, gracias. Juan Carlos, ha sido un auténtico placer tenerle aquí. A vosotros. Muchas gracias. Sigues con nosotros, sigue con nosotros. Vale. Sigue con nosotros. Dime. Prevención y prevención. Bueno, puedes decirlo como Carmona. Pim, pam, prevención. Pim, pam, prevención. Vamos ahora con...